Hipertensión pulmonar. Como introducción, la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico que puede encontrarse en numerosas entidades clínicas y puede complicar muchas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Como definición tenemos que es el aumento de la presión de la arteria pulmonar media más o igual de 25 milímetros de mercurio en reposo. Sin embargo, esta tiene que estar calculada por cateterismo cardíaco derecho. A ese concepto se le agrega además la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood y una presión arterial pulmonar de enclavamiento igual o menor a 15 milímetros de mercurio, siempre y cuando no haya otras enfermedades u otras causas de hipertensión pulmonar precapilar, como las enfermedades pulmonares y tromboembolismo crónico. Otras definiciones hemodinámicas que tenemos que tener en cuenta son la hipertensión precapilar con presión arterial pulmonar media de más de 25 milímetros de mercurio, pero una presión de enclavamiento pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio. Esto se da sobre todo en los grupos 1, 3, 4 y 5 de la clasificación de la OMS, que ahora en un momento lo vamos a mencionar. La hipertensión postcapilar, que tiene una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio, y en estas sobre todo corresponde a la secundaria por cardiopatía izquierda y la hipertensión pulmonar por mecanismo desconocido o multifactorial. Luego tenemos la hipertensión pulmonar postcapilar aislada con un gradiente transpulmonar diastólico menor de 7 milímetros de mercurio o una resistencia vascular pulmonar de menos de 3 unidades Wood. La hipertensión pulmonar combinada precapilar y postcapilar que tiene el gradiente transpulmonar diastólico mayor a 7 milímetros de mercurio y también la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. ¿Cómo se clasifica la hipertensión pulmonar? Para empezar, hay que recordar que tenemos una clasificación previa de la NISA, que se lo cataloga bastante, que se ha visto unas mejoras con, el, con la clasificación de la OMS, ¿no? Entonces, eso por un lado. Tenemos entonces ciertos grupos. El grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar específicamente, esto lo van a encontrar como en la hipertensión HAP, mejor dicho. En este caso, tenemos la hipertensión arteria pulmonar idiopática, hereditaria con mutaciones de, por ejemplo, la BMPR2, la inducida por fármacos o toxinas, la asociada a ciertas enfermedades, tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, enfermedades cardíacas congénitas y esquistosomiasis. También la enfermedad pulmonar veno-occlusiva y o hemangiomatosis pulmonar capilar, que sería también hereditaria, idiopática por mutaciones, inducida por drogas, asociada a enfermedades de tejido conectivo e infección por VIH. Y la hipertensión pulmonar persistente al recién nacido. En el grupo 2 tenemos la hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda, sobre todo disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, pero también el acápite que en este grupo es más relevante es la enfermedad valvular. También se ha descrito la obstrucción congénita o adquirida de los tractos de salida o entrada del corazón izquierdo, miocardiopatías congénitas, la estenosis de las venas pulmonares congénita, de manera congénita o adquirida. El grupo 3 de clasificación de la hipertensión pulmonar nos habla de una hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar y o hipoxia. A nivel mundial, la primera causa de de hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar es el EPOC. Sin embargo, también vemos enfermedades del intersticio pulmonar, otras enfermedades con patrones mixto obstructivo restrictivo, trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño o hipopnea del sueño, los trastornos de hipoventilación alveolar, la exposición crónica a grandes alturas y las enfermedades de desarrollo pulmonar. Ya el grupo 4 nos habla de la hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico y otras obstrucciones de la arteria pulmonar. En esta tenemos también el hecho de angiosarcomas, tumores intravasculares, arteritis y estenosis congénita de la arteria pulmonar. Y el grupo 5, que en realidad corresponde a mecanismos multifactoriales y no esclarecidos, en este
Vamos a tener en cuenta los trastornos hematológicos, por ejemplo, la anemia hemolítica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía. Los trastornos sistémicos como la sarcoidosis, linfangioleumiatosis, histiocytosis pulmonar, por ejemplo, y otros trastornos metabólicos como la enfermedad por almacenamiento de glucógeno, enfermedad de Gaucher y trastornos tiroideos. Y por último, otros que también se mencionan como misceláneas, microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, obstrucción de origen tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica, ya sea que tiene o no diálisis, y la hipertensión pulmonar segmentaria, ¿no? Según la clasificación de las últimas guías de la ESC del 2015. Ya para empezar, hablamos entonces de la hipertensión arterial pulmonar, que es la del grupo 1. En realidad, este es el grupo que más ha tenido avances en cuanto al tratamiento. Se ha hecho bastantes estudios con este, antes denominado hipertensión arterial pulmonar primaria, que tiene obviamente que enfocarse a nuevas terapias y el objetivo inicial del tratamiento a nivel mundial por este tipo de patologías. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, que la base fisiopatológica está en relación al aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Que también la tenemos que medir. Es la enfermedad vascular hipertensiva de las arterias de pequeño tamaño y también de las arteriolas pulmonares. Y si bien afectan múltiples factores celulares y moleculares, que en realidad van a dar lugar al remodelado vascular pulmonar, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos pilares: la vasoconstricción, la proliferación celular, la trombosis y los factores inmunitarios e inflamatorios. Entonces, el origen en sí de la hipertensión arterial pulmonar es desconocido, pero se ha podido valorar ciertas teorías, ¿no? En relación a la predisposición genética, por un lado, que podría ser por ciertos genes y alteraciones, sumado a factores de riesgo como el VIH, hipoxia, trombosis, inflamación, entre otros. Tenemos que hablar de la injuria vascular inicial, donde hay proliferación y disfunción endotelial inicial. Esto va a dar lugar, esta injuria y esta disfunción endotelial, a que haya mayor inflamación, activación plaquetaria, aumento de citoquinas, de serotonina, de el factor, el, del factor, del factor de crecimiento derivado de plaquetas también, y del péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces, hay un desbalance entre la vasoconstricción y vasodilatación. Por ejemplo, aumenta la endotelina, el tromboxano, la serotonina y disminuyen el óxido nítrico, la prostaciclina y el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Generando este desbalance un predominio en la vasoconstricción y proliferación endotelial. Ya de hecho, la injuria va a dar lugar a la hipertrofia del músculo liso vascular, ¿no? Y la trombosis in situ, inflamación. Todo esto se ve asociado a la hora de encontrar un remodelado vascular pulmonar, ya sea inicial o incluso en progresión. A nivel general, epidemiológicamente tenemos que la hipertensión arterial pulmonar lo tienen 5 a 25 casos por millón. Sin embargo, no es una cifra baja, ¿no? Entonces es una cifra importante que hay que considerar, donde el 50% de este grupo corresponde de estos pacientes, de los pacientes, a una hipertensión idiopática, hereditaria o la inducida por drogas. En la clínica podemos tener pacientes asintomáticos, que pueden ser totalmente asintomáticos, pueden tener síntomas inespecíficos, y recordemos que estos pacientes además o tienen enfermedades pulmonares o cardiovasculares, ¿no? Entonces, tenemos que esperar más o menos unos 2 a 3 años de inicio de síntomas de los pacientes que han cursado con hipertensión pulmonar, y puede que en estudios como screenings los encontremos, ¿no? De todas formas, los síntomas como tal van a ser la disnea de esfuerzo, el dolor, puede haber dolor torácico, fatiga, síncope y en algunos casos se ha descrito hemoptisis. El examen físico como tal nos habla de un reforzamiento del segundo ruido en el componente pulmonar, sobre todo un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia en el foco tricuspidio, maniobra de Rivero-Carvalho positiva, y podemos hablar de distensión abdominal, distensión venosa yugular, hepatomegalia, edema y ascitis, ¿no? Como falla cardíaca.
Se puede clasificar de manera funcional la hipertensión pulmonar según la OMS, muy similar, sinceramente, a la clase funcional de la New York Heart Association, ¿no? Porque la clase 1 de estos pacientes tienen hipertensión pulmonar, pero sin limitación de actividad física. La clase 2 ya hay una leve limitación de actividad física, pero en reposo no genera ninguna molestia. La clase 3 tenemos una ya marcada limitación de la actividad física, sin limitación en reposo. La actividad física va a generar disnea, fatiga y dolor torácico o presíncope incluso. La clase 4 tenemos que es pacientes con hipertensión pulmonar, pero la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin tener alguna molestia, ¿no? Y sobre todo incluso llegan a hacer falla cardíaca derecha, síncope, disnea y fatiga, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, es la clasificación. También tenemos los estudios complementarios y en estos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la radiografía de tórax lo que tendremos que buscar es una dilatación de la arteria pulmonar marcada en el segundo arco del borde izquierdo de la silueta cardíaca, datos como un cardiomegalia, expensas de crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. En el electrocardiograma, lo que podríamos llegar a encontrar es primero una desviación del eje a la derecha, ver ondas P prominentes, hipertrofia de ventrículo derecho o criterios electrocardiográficos, mejor dicho, de hipertrofia de ventrículo derecho, como por ejemplo una onda R mayor a la S en B1 y B2, o sea, una fórmula de R sobre S mayor a 1, que podría ser entre otros. La ecocardiografía como tal nos ayuda para ver en sí la insuficiencia tricuspidia, el reflujo tricuspidio, si es que hubiera patologías cardíacas en las que, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, en que también hay que considerar eso como causa de hipertensión pulmonar. También podría haber insuficiencia cardíaca por cualquier otra cardiopatía como tal, y la presión arterial pulmonar sistólica se considera más de 50 milímetros de mercurio para decir hipertensión pulmonar. Sin embargo, si ya hay datos de crecimiento de ventrículo derecho, podemos tener una presión pulmonar de 36 a 50 milímetros de mercurio. Y por último, el cateterismo, bueno, en cuanto a los exámenes básicos, el cateterismo cardíaco derecho, mediante catéter de Swan-Ganz, que en realidad lo que va a hacer es confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Va a evaluar la respuesta a vasodilatadores, eh, podemos valorar la reactividad vascular del territorio vascular, si es susceptible o no a terapia de bloqueadores, y para considerar el diagnóstico diferencial de otro grupo de pacientes, ¿no? De hipertensión pulmonar. También podríamos hablar de realizar la angiotomografía, que en realidad nos valoraría la enfermedad tromboembólica pulmonar, incluso otro tipo de neumopatías que se van a poder ver en la angiotomografía. Sin embargo, no va a sustituir la gamografía pulmonar, también llamada cintigrama pulmonar, ¿no? Ventilación perfusión, que va a descartar si es una enfermedad tromboembólica crónica, eh, ya que tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Entonces, eso. Ya en el tratamiento tendríamos que enfocarnos a la fisiopatología, por lo que hemos mencionado que se ve alterado a nivel de las prostaciclinas. Aquí tenemos el epoprostenol, que es una prostaglandina endovenosa, el iloprost, o también el treprostinil, que son prostaglandinas nebulizadas. También hay del treprostinil subcutáneo, que podríamos encontrar como parte de tratamiento. Luego tenemos la vía del óxido nítrico, donde usamos los inhibidores de fosfodiesterasa 5, el sildenafil, perdón, aquí, y el taldalafil, ¿no? Entonces, recientemente se ha aprobado el estimulador de guanilato ciclasa, que es el río Siwat, que también podría ser considerado. Y por último, la vía de los antagonistas de receptores de endotelina, como el bocetam, ambricetam, macicetam, ¿no? Macitentan. Entonces, tenemos esto. Ya para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, sí sería bueno seguir un orden, ¿no? Primero hacer una historia clínica adecuada, tomar los signos y síntomas adecuados. Se puede hacer un screening, por ejemplo, en pacientes que se van a operar, entonces en ellos es incluso un hallazgo incidental.
Luego nos vamos a la electrocardiografía buscando lo que hemos mencionado, la radiografía de tórax y la ecocardiografía. En tercer lugar, los laboratorios que deben incluir hormonas tiroideas. También podemos hacer pruebas de función respiratoria, también podemos hacer en este punto la gamografía, ventilación perfusión o la angiotomografía, ¿no? Incluso una tomografía pulmonar simple o una angiografía pulmonar. El cuarto paso es valorar si es que hay VIH, autoanticuerpos, solicitar si es necesario ecografía abdominal, solicitar polisomnografía. Entonces, y hay que considerar también en este punto la clase funcional con una caminata de 6 minutos que tiene que serse evaluada y la hemodinamia con cateterismo cardíaco derecho. Hay una clasificación en relación en realidad a la clase funcional de la OMS, ¿no? Pacientes con hipertensión, que por ejemplo, el grupo 1 no se va a beneficiar de tratamiento, ¿no? En este caso, hay que evaluar cada 6 meses si no hay síntomas y si aparece uno cada 3 meses. La clase 2 tiene una positividad de la prueba de vasoreactividad que debe iniciarse con tratamiento con beta bloqueador, o, perdón, bloqueadores de canales de calcio. No se usa prostanoides vía endovenoso en esta clasificación. En la clasificación 3 tenemos los prostanoides inhalados que van a ser muy útiles en la terapia inicial para o ante la respuesta o la prueba de vasoreactividad negativa, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Luego se puede usar ya en este punto las combinaciones, que aquí lamentablemente no tenemos todo, pero se contempla que podría ser usado con Bocetan o inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Entonces se sugiere iniciar prostanoides endovenosos y siempre y cuando exista supervisión las 24 horas en un centro de referencia de expertos de hipertensión pulmonar, también se puede hacer el diagnóstico ahí. En la clase 4, donde el epoprostenol es la terapia recomendada. Si a pesar del tratamiento no hay una buena respuesta, se puede combinar con otro antagonista del receptor de endotelina, ¿no? Entonces, el seguimiento. En los pacientes que ya logremos diagnosticar con hipertensión pulmonar, requieren, por un lado, mencionados de terapia combinada, pero también seguimiento, ¿no? Seguimiento en realidad clínico, laboratorial, funcional y por ecocardiografía. Clínico, bueno, eh, es en relación a la disfunción ventricular derecha, efectos adversos, calidad de vida, clase funcional. El laboratorio en relación al ProBNP, BNP, la porción terminal ONT del ProBNP y la funcional con una prueba de caminata de 6 minutos, que se menciona que si no supera los 400 metros en esa prueba, en esa caminata de 6 minutos, tiene un mal pronóstico cardiológico, ¿no? La ecocardiografía, que sobre todo están planteando que se realice el TAPSE y si existe o no derrame pericardio. Ahora hay terapia no farmacológica, que también se puede asociar a lo que actualmente está recibiendo. Por un lado, la rehabilitación. Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar deberían ingresar a un programa de rehabilitación cardiorrespiratoria y muscular, ¿no? Pero si es que han pasado el COVID. Hay que hacer controles cada 3 meses o tal vez más seguido, depende de lo que se encuentre, depende cuán controlada esté con la oximetría de pulso y la frecuencia cardíaca y saturación, ¿no? La terapia anticoagulante, que sobre todo en relación a los pacientes que tengan riesgo trombótico alto, que se puede iniciar con la idea de buscar un INR de 2 a 3, ¿no? En este tipo de pacientes. Y también hay que tener mucho cuidado con la cardiopatía congénita, la comunicación bronquial anómala también. Luego tenemos la terapia anticonceptiva. En realidad está contraindicada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar el embarazo, ¿no? Porque puede generar un alto porcentaje o riesgo de muerte materna. Entonces, por eso es que solo le estoy dando 5 días, sin embargo, le van a quedar algunas tabletitas para alguna urgencia, ¿no? Entonces, eso igual, la ansiedad, el estrés va a modificar bastante. También otros usan la oxigenoterapia, sin embargo, se ha visto que si la saturación de oxígeno no es tan mala, o no es mala, no es necesario, o sea, más bien sería contraproducente en algunos casos
la oxigenoterapia. Ya si nos enfocamos en cada uno de los grupos, tenemos que el grupo 2 de hipertensión pulmonar tiene enfermedades cardíacas del lado izquierdo. Por eso hablábamos hace un momento de la disfunción sistólica, diastólica, enfermedad valvular u obstrucciones, ¿no? O la misma estenosis. La presión arterial pulmonar media también se mantiene en 25 milímetros de mercurio, pero ya la de enclavamiento pulmonar en este caso es más de 15 milímetros de mercurio, con un gradiente pulmonar diastólico de menos de 7, ¿no? Ahora, el mecanismo de identificación. Aumenta el pasivo de la presión arterial pulmonar media, hay pérdida de la complex de la aurícula izquierda, disfunción diastólica, regurgitación mitral. Se añade un componente adicional que en realidad va a permitir que hablemos de la disfunción endotelial, disminución de la actividad del óxido nítrico y aumento de la endotelina, vasoconstricción y vasodilatación inducida por péptido natriurético, BNP. La enfermedad vascular pulmonar también significa insuficiencia del ventrículo derecho y podría llegar a la muerte. Entonces, allí a este punto ya está con remodelación vascular, compliance vascular disminuida y respuesta deficiente de los vasodilatadores. Ahora, para el diagnóstico importante del grupo 2, el hecho de los pacientes más de 65 años puede ser un factor de riesgo con alteración cardíaca estructural, ¿no? Agrandamiento de la aurícula izquierda, del septo interauricular hacia la izquierda, su abombamiento, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y aumento de masa, ¿no? En el electrocardiograma esperamos encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y de aurícula izquierda, puede haber fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda y ondas Q. Ya los síntomas, tenemos que aumenta la relación E' y anormalidad, y hay una anormalidad mayor del flujo de la válvula mitral, ¿no? En realidad, también podemos ver otras cosas en este nivel, líneas B de Kerley, derrame pleural y edema pulmonar, entre otros. También la hipertensión arterial pulmonar idiopática podría ser. Las características en realidad del síndrome metabólico, que es lo que más revisamos, es que hay ausencia de disfunción del ventrículo derecho, muesca mesodiastólica del flujo de la arteria pulmonar y derrame pericárdico. Ya en tratamiento de este grupo es sobre todo reparación de valvulopatías, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo si hay disfunción sistólica, vasodilatadores inespecíficos como la hidralazina y los nitratos y manejar los factores también de riesgo, ¿no? Cardiovascular que podríamos tener. Después, la identificación y manejo de otras condiciones también como parte de medicina, ¿no? Entonces, bueno. La hipertensión pulmonar del grupo 3, que está en relación a enfermedad pulmonar y o hipoxia, tenemos también la presión arterial pulmonar media de más de 25 milímetros de mercurio. Aquí la presión de enclavamiento pulmonar está a menos de 15 milímetros de mercurio y la resistencia vascular pulmonar es 3 unidades Wood, ¿no? Entonces, ya se nos complica un poquito más. Sin embargo, la idea es identificar este grupo. Entonces, es por hipoxia, hemos mencionado, y enfermedad pulmonar. EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, otras enfermedades con patrón mixto o restrictivo, trastornos respiratorios en relación al sueño, como el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, trastornos de hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas y enfermedades del desarrollo pulmonar. El diagnóstico en realidad se basa en los signos y síntomas, que si bien pueden ser no tan claros, como habíamos mencionado en el grupo 1, que es muy similar al resto igual de estudios, tenemos la disnea de esfuerzo, también una baja del dióxido de carbono, de la presión arterial de dióxido de carbono. En la ecocardiografía podríamos considerar los datos de hipertensión pulmonar también y se va a valorar cuán grave está, si es que encuentra eso, el que va a realizar. Y nos vamos al cateterismo cardíaco derecho también, que nos va a permitir evaluar el trasplante cardíaco, hipertensión pulmonar grave y la evaluación pronóstica. También el cateterismo cardíaco derecho nos habla de la disfunción del ventrículo izquierdo por la presión del enclavamiento pulmonar, alteración progresiva, como dice, del intercambio gaseoso también.
El tratamiento en estos pacientes está sobre todo dirigido en clase 1, estos 3 primeros, pero con un nivel de evidencia C, no es tan alto, ¿no? Pero sin embargo podríamos acercarnos con el tiempo. Uno, la ecocardiografía, que va a dar lugar a sospecha de la hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar, derivación del centro, también es una indicación adecuada, sobre todo en un lugar que tenga ecocardiografía o disfunción, o se trata de disfunción del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar grave. También el tratamiento óptimo de la hipertensión pulmonar subyacente, oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia crónica. Hasta ahí es todas las clases funcional, clases 1C, ¿no? Pero ya sobre la derivación a centros especializados de pacientes con hipertensión pulmonar grave, em, para el tratamiento individualizado tenemos una clase de evidencia 2A. El cateterismo cardíaco derecho no se recomienda en ciertos sospechosos, excepto que se esperen resultados como trasplante, diagnóstico alternativo, ingreso en protocolo de ensayos clínicos. El grupo 4, con enfermedad tromboembólica y otras obstrucciones de la arteria pulmonar, que en realidad esas otras obstrucciones es el angiosarcoma, tumores intravasculares, arteritis, estenosis congénita de la pulmonar y parasitosis como hidatidosis, ¿no? Que pueden generar obstrucción en la arteria pulmonar. El diagnóstico en realidad se hace en base a sus signos, síntomas y la historia de hipertensión pulmonar. Si existe la posibilidad de realizar la ecocardiografía, perfecto, ¿no? Entonces, para seguir al siguiente paso. La probabilidad de que se mantenga la hipertensión pulmonar alta, ¿no? Y la gamografía, ventilación, perfusión con defectos de la perfusión incompatibles. Aquí hay una posible hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, referida al centro especializado de la hipertensión pulmonar, la angiotomografía a realizarme, cateterismo cardíaco derecho y angiografía pulmonar. Pero no se va a evidenciar si es que hay hipertensión pulmonar tromboembólica crónica descartada y el proceso y pruebas de diagnóstico son para la hipertensión pulmonar y la arterial pulmonar, ¿no? Entonces tenemos eso. Y el tratamiento en este grupo se basaría sobre todo en dos pilares. Uno, quirúrgico, retiro de los coágulos, endarterectomía pulmonar bilateral o dilatación de las arterias con balón, que ese también es otro tipo de procedimiento. Y los fármacos. Los fármacos en realidad más va a servir la anticoagulación. Podría llegar a ser con warfarina, aunque no es un medicamento estable, que tome 2 los días que le tocaba el otro y 1 en la noche. ¿Ya? Esto va a bajar lentamente. En ese paciente la cirugía no va a ser accesible, está pensando en las comorbilidades, pero la hipertensión pulmonar obviamente sigue existiendo, ¿no? Otro fármaco que también se ha mencionado, pero no sé si hay aquí, es el Riocicuat. Ya, para ver eso igual. Muy bien. Y por último, la hipertensión pulmonar del grupo 5, multifactorial y trastornos no esclarecidos. Aquí tenemos dos figuras. Uno, la presión arterial pulmonar que coincide de más de 25 milímetros de mercurio. La presión de enclavamiento pulmonar que se contraindica porque es menos de 15 milímetros y luego dice mayor de 15 milímetros. Y bueno, me comentó que va, perdón. Y entonces vamos a tener eso, ¿no? Ya el abordaje terapéutico de la hipertensión pulmonar tiene que ser igual. El de clase 1B, que sería la más cercana a que sí o sí tenemos que cumplir, el Riocicuat, en esta hipertensión pulmonar, sintomática persistente y recurrente después de la estenosis aórtica o diagnosticada como inoperable por un médico, al menos cirujano, de experiencia en endarterectomía. Entonces tenemos un riesgo de que, bueno, no riesgo, tenemos que una clase de evidencia 1B, ¿no? También nos sirve 1C, como la anticoagulación de por vida en este tipo de pacientes, eh, sobrevivientes de enfermedad pulmonar con disnea durante el esfuerzo, la evaluación de operabilidad y decisiones respecto a otros tratamientos y la
endarterectomía bajo hipotermia profunda y paro cardíaco. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.